tal? Buen lunes, ¿cómo están? Aquí post-elecciones en la Cámara de Diputados en Pasos Perdidos para dar toda la información de lo que será una semana con los ecos de la elección de ayer domingo, donde el oficialismo se impuso en las elecciones porteñas para legisladores para renovar la Cámara de la legislatura. Fer, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Bien, muy buenas tardes. Bueno, y esperando también que resuelvan los bloques de la oposición la convocatoria para sesionar el próximo día miércoles. Exacto. Tema jubilaciones, tema emergencia hídrica en la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que fueron estas últimas inundaciones, principalmente en Zárate y Campana, y también están viendo a ver qué pasa con la Auditoría General de la Nación. Todo esto lo vamos a desarrollar hoy a lo largo del programa, pero primero vamos a repasar los títulos más importantes del día. Elecciones en Cava, victoria de Manuel Adorni en la ciudad con el 30,13% de los votos. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. La Comisión de Derechos Humanos sesionará en Formosa para analizar la situación en esa provincia. Agenda económica del gobierno. El Banco Central de la República Argentina emitirá un bono en dólares para deuda de empresas y sacar pesos de circulación. Y bueno, obviamente están los ecos, los estertores de lo que fue ayer el triunfo de Manuel Adorni, el vocero presidencial, lo veíamos en los títulos. Así es. En las elecciones porteñas. Vamos a repasar ahora, si te parece bien, todos los detalles y le damos la bienvenida a nuestra compañera. Pero ahí estamos. Melissa Jofré, ¿cómo anda? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal Amanda y Fernando? Sí, el día después, ¿no? El día después de unas elecciones tan esperadas, de las que tanto se hablaron y de las que se siguen hablando, por supuesto, porque ahora ya conocemos los resultados. Vamos a estar repasando un poquito también de, bueno, esta legislatura porteña que va a haber a partir del 10 de diciembre, con legisladores que determinan... Por ahí escuchaba en la previa de estas elecciones, ¿no?, que muchos comparaban al cargo de legislador porteño con, bueno, como si fuera un concejal, ¿no? Sí. Un poco también rebajando el título exactamente del cargo al que se postularon grandes figuras, ¿no? Pero en realidad los legisladores porteños, la legislatura no es equivalente a un consejo deliberante. Todas las provincias tienen su legislatura e incluso son donde también tienen que muchas veces adherir a leyes que salen de este Congreso Nacional, ¿no? Claro. En todo caso, el cargo de consejero sería el del comunero aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es como los diputados de la provincia de Córdoba, digamos, ¿no? Que también es unicameral, como la legislatura porteña. Y aquí en esta placa vemos a los únicos 4 ganadores, digamos, las 4 listas que lograron pasar el umbral. Falta, bueno, una justamente, que es de Vanina Biasi, que también llegó ahí con lo justito a pasar el umbral del 3% de las 17 listas. Así es. Bueno, pasaron la zaranda los porteños y quedaron 5 de 17. Bueno, polarizaron, ¿no? Me parece como que polarizaron al electorado, primero al poco electorado que fue a votar. Eso también, ¿no? Llamó la atención. Más baja de la historia de la autonomía porteña. Algo que deja trascender, en definitiva, qué pasaba si había primarias. Sí. ¿No? Hubiese sido menos la cantidad de gente convocante. menos convocante, menos la cantidad de gente que habría ido a votar. Bueno, pero lo cierto es que entre Manuel Adorni y Leandro Santoro se llevaron la mayor cantidad de porcentajes en cuanto a lo que tiene que ver con las elecciones. 30,13%, como lo vemos, el resultado de La Libertad Avanza, 11 bancas, como bien reza nuestro graph. Leandro Santoro consiguió 27,35% de los votos. Esto quiere decir que obtuvo 10 bancas de las 30 que estaban en juego, ¿no? Claro, y bueno, digamos que sacan 2 más de las que puso en juego. Unión por la Patria ponía en juego 8 bancas que vencían sus mandatos, logró retener esas 8 y sumar 2 más. Y a los que no les fue tan bien fue, obviamente, la gran sorpresa de la jornada del día de ayer, la derrota del PRO, ¿no? La poca cosecha de votos que obtuvo el PRO, si bien hubo 2 listas que vemos ahí, tanto Silvio Lospenato como Horacio Rodríguez Larreta, ambas listas incorporaron algunas bancadas. Silvio Lospenato, o la bancada del PRO, obtuvo el 15,92% y renovó solo 5
bancas, estos sí disminuyeron la cantidad de bancas que ponían en juego, y la lista de Horacio Rodríguez Larreta, que cosechó el 8,08%, esto quiere decir que logró 3 bancas, una de ellas para la senadora Guadalupe Tagliaferri. Sí, así es. Bueno, teníamos diputados nacionales y en este caso una senadora compitiendo, que era Tagliaferri. Y la banca restante fue para Vanina Biasi del Frente de Izquierda, ¿no? Exacto, con un poco más del 3%. 3,16%. Ahí está, sí. Bueno, después todos por debajo, ¿no? Como vos decías, Amanda, eran 17 listas y solo 5 lograron colocar legisladores porteños. No fue una elección de 3/3, lo vemos claramente, sino, como dice Fernando, una elección polarizada entre la Libertad Avanza y el peronismo, que justamente fue un poco lo que se buscó también desde Casa Rosada en su discurso de cierre de campaña. El presidente Javier Milei, que participó junto a Manuel Adorni, así lo dijo, ¿no? De alguna manera lanzó que el PRO estaba compitiendo por el 4º lugar, que ellos eran kirchnerismo o libertad. Bueno, fue así, fue sorpresivo porque otra vez fallaron las encuestas también, encuestas que en su mayoría daban ganador a Leandro Santoro, que compitió con el sello Es Ahora Buenos Aires, pero son los partidos que participaron justamente en Unión por la Patria, sí, con el Partido Justicialista Porteño a la cabeza, ¿no? Bueno, sorpresivo por esto, ¿no? Porque tenía el peronismo la posibilidad histórica también de imponerse y no sucedió. Hoy desde el PRO, María Eugenia Vidal, diputada nacional, que fue jefa de campaña justamente de estas elecciones, bueno, admitió que no se hablaron de los temas de la ciudad en esta campaña, que en eso fracasaron, y bueno, también señalaba que al nacionalizarse justamente la campaña, lo que se vio fue un apoyo a la gestión del gobierno nacional a través de la figura de Manuel Adorni. Sí, y también decir que no es común que la Ciudad de Buenos Aires vaya en un calendario desdoblado de la elección nacional. Eso también fue parte del análisis respecto a la atracción de votos para llegar a la cantidad de, bueno, una participación un poco mayoritaria, un poco mayor. Sí. Se calcula que alrededor de los últimos años, bueno, hay como un 80% de población argentina que vota, que las elecciones ejecutivas hay mayor cantidad de personas que se acercan a votar, pero entre las legislativas en general la Ciudad de Buenos Aires iba siempre en simultáneo con las nacionales, y eso también ayudaba a traccionar votos para la legislatura porteña, no solo los votos nacionales. Esa estrategia que empleó permanentemente el PRO en la Ciudad de Buenos Aires de acompañar a las elecciones nacionales, lo llevaron que desde el año 2007 no pierda ninguna elección aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta esta. Hasta esta, que decidieron una estrategia de la responsabilidad es del jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, la estrategia de desdoblar las elecciones. Y esto, los resultados que estamos viendo en el día de hoy. El análisis que por estas horas está haciendo el PRO en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la campaña que realizó, si en definitiva el mensaje fue pensando en la Ciudad de Buenos Aires o fue pensando en una campaña nacional, si llevó a los mejores candidatos para enfrentar a el peronismo y enfrentar también a la Libertad Avanza, si en definitiva qué va a pasar puertas hacia adentro del gobierno, ¿no?, de Jorge Macri, respecto a si empieza a ser una especie de reestructuración en el gabinete de la ciudad. Bueno, consecuencias que se producen cuando un oficialismo es derrotado por otras fuerzas políticas, como hoy le sucedió al PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a repasar un poquito los testimonios de protagonistas de la elección del día de ayer en la Ciudad de Buenos Aires. Como decimos, muchos de los que encabezaban la lista son diputados nacionales actualmente, algunos de los que integran las listas también vienen con una trayectoria en esta Cámara. Primero vamos a escuchar al vocero presidencial Manuel Adorni, luego de conocerse los resultados ya en su búnker y obviamente celebrando el triunfo del 30% de los votos. Y tal vez llamó la atención que ver en una elección local, en una elección a legisladores, ver tantas caras relevantes, ¿no?, de los diferentes espacios. Y es precisamente porque no era simplemente una elección local, porque no era simplemente una elección a legislador. Era una elección donde
se elige entre dos modelos. Y esa fue la elección, mal que muchos no supieron verla. En esta elección se elegía entre dos modelos, entre el modelo kirchnerista, entre la decadencia, entre el pobrismo y el pasado, o la libertad, que efectivamente la sociedad eligió a La Libertad Avanza como su representante. Lo que hoy dejó esta elección es tal vez el aprendizaje o tal vez la nota al pie que la sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina. Quiero extenderle una invitación a cada uno de los dirigentes de los distintos partidos políticos que quieren un cambio real para la Argentina. Y en esto me tomo el atrevimiento de hablar, no solo en nombre mío, sino en nombre del presidente de la Nación, de Javier Milei, y en nombre de Karina Milei, porque lo cierto es que la gente tomó una decisión, y la decisión que tomó en definitiva es que el instrumento para el cambio es La Libertad Avanza. El instrumento para el cambio somos nosotros. Así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza. La voz del legislador ya electo, sí, claro. Manuel Adorni, haciendo una convocatoria a las distintas fuerzas políticas. Algunos ya de este lado, podremos decir, de la avenida Rivadavia ya tomaron nota y están, bueno, con el teléfono en la mano, ¿no? Claro, contestando la llamada. Ahí está el mensaje, la invitación amplia a todos a sumarse a La Libertad Avanza. Exacto. No está convocando a los partidos, está convocando a los hombres, en definitiva, para que se sumen a La Libertad Avanza. Cuando hablan las urnas reacomodan el tablero político. Sí, claro. Las conversaciones que venían llevando adelante el PRO o dirigentes del PRO con funcionarios nacionales, que son públicas porque presentan fotos, no es que se encuentran a las 12 de la noche en un bar, en una zona totalmente oscura de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. No, en la Casa de Gobierno, a plena luz del día, con fotos que registren el momento y que muestren que están conversando dirigentes políticos. Bueno, hubo un impasse a partir de las elecciones que se venían en la ciudad de Buenos Aires. Claro. A partir de lo que resolvió la ciudadanía en la ciudad de Buenos Aires, donde reacomodó lo que son las posturas políticas de uno y otro sector, ahí empiezan a encararse las conversaciones finales, que algunos dicen puede haber anuncios muy pronto entre algunos acuerdos entre dirigentes del PRO con La Libertad Avanza. Vamos a escuchar qué decía Silvia Lospenato del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y la legisladora ya electa por la boleta que tenía también como su gran referente a Mauricio Macri. Ya recibimos los resultados de nuestras mesas testigo y los resultados no son los que esperábamos. Esta fue una campaña muy difícil, llena de agresiones, de insultos, de noticias falsas, una campaña que cruzó todos los límites. Y eso no es un chiste. Eso es algo de lo que toda la dirigencia política, pero sobre todo todos los ciudadanos, tenemos que tomar nota. Porque no le hace bien a nuestro país que la discusión política se transforme en una discusión sin reglas de la democracia. Bueno, la discusión sobre el proceso de la campaña, ¿no? Que también, Meli, genera las tensiones, sobre todo en la búsqueda de votos los últimos días, las últimas horas. Fuertes cruces, ¿no? De Lospenato con el propio presidente Javier Milei. Lospenato, una diputada que aquí fue fundamental para el oficialismo como socia y aliada, y que ahora habrá que ver no solo las repercusiones que tiene adentro del bloque del PRO este resultado, ¿no? Que ya, bueno, venía hablándose de la situación de esta bancada a partir de el pase definitivo de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza, pero
bueno, ahora también a partir de lo que ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires y teniendo en cuenta que los Penato, como María Eugenia Vidal, por ejemplo, que fue la jefa de campaña, forman parte de diputadas que el año pasado, ¿se acuerdan? En la votación de la ley de jubilaciones no estuvieron presentes, estuvieron ausentes. Después sí formaron parte del lote de los 87 héroes que de alguna manera sostuvieron el veto. Pero, bueno, hoy por hoy también, de acá a dentro de 48 horas está la expectativa de si hay una sesión o no. Se va a tratar el tema jubilatorio. El PRO de Mauricio Macri presentó un dictamen alternativo. Y allí habrá que ver, ¿no? Cómo se empiezan a dar estos movimientos. Si el bloque, bueno, se mantiene unido, pero hay división a la hora de votar en este recinto. Así que todo eso va a tener repercusiones de aquí a los próximos días. Otro de los que salió a hablar con los medios de comunicación fue Leandro Santoro, también diputado nacional en funciones, actual legislador electo y que seguramente asumirá el próximo 10 de diciembre. Bueno, a comentar justamente su elección, 27,35% decíamos, 10 bancas las que obtuvieron. Y es necesario entonces poner en contexto el resultado de esta elección. Evidentemente, el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños, hay una nueva realidad. A nosotros nos tocó enfrentar a dos gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde aparentemente parece que está permitido cualquier cosa. Si eso es así, nuestra convicción de seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego. Creemos también que es importante remarcar el sacrificio y el esfuerzo de cientos de militantes que a lo largo de todo el territorio de la ciudad permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la legislatura porteña, ganando 2 nuevas bancas para nuestro espacio y ganando al menos 6 comunas. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Y esos principios que tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, van a orientar nuestra acción política en los próximos años. Así que de ninguna manera vamos a bajar las banderas, de ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre. Y nuestra tarea militante entonces va a ser la de seguir construyendo una mayoría social que más temprano que tarde consiga que en la ciudad de Buenos Aires el proyecto de la inclusión social, de la tolerancia y de la democracia con sentido social pueda ser mayoría. Gracias a todos y por supuesto nos vemos en la lucha. Gracias. Y la primera plana, todos los candidatos integrantes de las distintas fuerzas que confluyen en ahora Buenos Aires, esta caracterización, esta forma de denominación que adquirió para esta elección el frente que llevaba a Leandro Santoro. Sí, que dejó el celeste y cambió por el verde, ¿no? Dice que era bastante llamativo de la pantalla. Sí, claro. Sí, una campaña en la que no participaron dirigentes como Cristina Kirchner, Sergio Massa, no se los mostró. Se intentó justamente, bueno, despegarse de esta marca del kirchnerismo que la Libertad Avanza resaltaba todo el tiempo y también resaltaban el origen radical de Leandro Santoro, ¿no? Sí, con el peronismo, no peronismo, si era la lista peronista o no era la lista peronista. Y él aclaró en muchas entrevistas que el radicalismo o el sector del radicalismo de él integra un frente amplio en la ciudad de Buenos Aires, donde también está, por supuesto, está el peronismo de la ciudad de Buenos Aires, está la Cámpora, están sectores de los movimientos sociales, y ese frente espera seguir trabajando en conjunto y ampliarlo. Exactamente, así como a Manuel Adorni lo respaldaron todos los funcionarios que estaban del Gabinete Nacional, que estaban ahí, justamente vemos la imagen junto al presidente Milei, el ministro Cunio Libarona, el ministro Petri, el secretario de regulación. De regulación, se iba a decir modernización, pero ese era otro gobierno. Ministro de modernización, planteando también su acompañamiento, la propia Karina Milei, que estaba dentro de el afiche, la foto que estaba de fondo. Bueno, a
los distintos espacios estuvieron respaldados por sus organizaciones políticas y sus frentes. Exactamente. Bueno, y mientras tanto está viendo el Congreso Nacional, o particularmente un sector de la oposición en la Cámara de Diputados, ver si sesiona finalmente el miércoles. Exacto, hay muchos proyectos con dictamen y hay muchas cosas que resolver que no son dictámenes justamente, que también hace a que la oposición junte esta mayoría para tener un poco de presión en la agenda pública. Bueno, uno de los temas centrales tiene que ver con jubilaciones, no solo ver si continúa o no la moratoria jubilatoria que venció el pasado 23 de marzo, sino también hay dictámenes para aumentar el bono de 70.000 pesos que hoy cobran las jubilaciones mínimas, en algunos casos es llevarlo a 115.000. Y también hay otros dictámenes que hablan de un aumento general para todas las jubilaciones del 7,2%. Hablamos en estos días con Ana Clara Romero, diputada de la provincia de Chubut del Bloque PRO, y esto nos decía sobre los debates internos para participar o no de la sesión. Todavía no hemos tenido reunión de bloque para hablar puntualmente en ese sentido. Sí había distintas posiciones al respecto. En mi caso, como no estoy en ninguna de las comisiones, no soy firmante de ninguno de los dictámenes, pero desde lo personal considero que el dictamen que fue firmado y acompañado y elaborado por Dayana Fernández Molero, por María Eugenia Vidal y por Germana Figueroa Casas, si me puedo estar olvidando a alguien, espero que no, por lo menos de mi espacio, me parece que es muy acertado, me parece que es muy importante. Nosotros venimos acompañando al gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con estabilizar la macro, digamos, con ordenar las cuentas y demás cuestiones que sabemos que apoyamos y que desde el PRO siempre pregonamos aún antes de que la Libertad Avanza fuera una alternativa electoral. Ahora bien, también creemos que la micro hay que prestarle atención, que hay una serie de distorsiones que son muy difíciles de manejar y que tienen que ver en este caso con lo que es el sistema previsional, que nunca nadie termina de tomar el toro por las astas, porque bueno, tiene un costo no solo fiscal, sino también político, buscar una solución un poco más definitiva, pero tampoco la respuesta puede ser mirar para otro lado y seguir difiriendo el tratamiento del tema, ¿no? La comisión de la comisión de la comisión. Así que a mí me parece que lo que plantea ese dictamen de minoría que firman muchas compañeras del PRO es acertado, o sea, por lo menos va en el camino de poder reconocer a aquellas personas que hicieron sus aportes y que tengan una mejora proporcional respecto del que no aportó nada y respecto y también en relación al que sí siempre ha hecho sus aportes en legal tiempo y forma. O sea, tiene que haber una diferencia, no puede ser todo lo mismo, porque en sí misma esa política de da lo mismo el que cumple que el que no cumple, no deja de ser un incentivo a no cumplir. En un contexto muy complejo, porque tenemos una expectativa de vida cada vez más alta, porque tenemos cada vez generaciones jóvenes que no les más allá de las dificultades para obtener un trabajo en blanco y demás, digamos, también tienen otra idiosincrasia respecto de su aspiración de obtenerlo o no, y el 50% de la economía está en negro. Entonces, compatibilizar todo eso no es sencillo, pero mirar para otro lado tampoco es una solución. Muy bien, ahí estaba Ana Clara Romero, diputada nacional del PRO por la provincia de Chubut. Nos vamos a la pausa rápidamente y volvemos en instantes. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación.
¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados.
Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en Pasos Perdidos en este día postelectoral en la ciudad de Buenos Aires, pero con repercusiones nacionales. Exactamente, y nos vamos rápidamente a la provincia del Chaco. Diputada Marilú Quirós, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Melina Jofré y Fernando Fraquelli saludan. ¿Cómo anda? Pero ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, diputada, primero consultarla por lo que tuvo impacto nacional, ¿no? Estas elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué lectura hace? Bueno, hay varias cosas para tomar en cuenta. Primero, la baja participación del electorado, que es el año que menos gente concurrió a votar. Eso por un lado. A la gente no le interesa, está harta de la política, está harta de los engaños, de una serie de cosas. O sea, y la gente da la respuesta donde la tiene que dar. O sea, no participa, no tiene ganas de participar. Eso por un lado. Y después la gente eligió este rumbo, el rumbo donde ve que las cosas se van acomodando económicamente, entonces es como que dice, es por acá. Es lo que la gente dictaminó ayer, es donde hoy estamos parados y que tenemos que repensar en un montón de cosas. Así que es lo que la gente eligió. Es así como estamos. Y diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. ¿Por qué razón cree que no van a votar? Usted decía que bueno, están cansados de los políticos, pero es la herramienta justamente el voto en Argentina para bueno, dar mensajes. Aquí ni siquiera participan, ni siquiera están llegando. ¿Le parece que demasiadas opciones pudo ser confuso? ¿Que el desdoblamiento de las elecciones no benefició bueno, a su partido en particular y al resto de las fuerzas políticas? Todo eso, el desdoblamiento, la gente no tenía bien en claro qué se votaba, los proyectos y propuestas por allí no están conformes con Jorge Macri en la ciudad, Adorni no tenía una propuesta que hablara tampoco de la ciudad, o sea, había como mucha desinformación de pronto. O sea, son muchos, en este cóctel son muchas cosas las que hacen de que la gente no haya participado para ir a votar y que los resultados sean estos que vemos. O sea, cuál es el descontento también de la gente. Por eso creo que de todo hay que tomar lectura y saber en qué nos estamos equivocando, en la manera de transmitir las cosas, cuál es el compromiso. Tenemos que evaluar y ver de que tenemos que empezar a hacer, como digo yo, una política más adulta, que llegue a la gente verdaderamente
porque la gente descree de los políticos y esto es una realidad que duele, pero es así. Diputada, ¿qué tal? La saluda Melissa Jofré. Bueno, consultarle en este sentido, ¿qué estrategia tendrá el PRO de cara a las elecciones nacionales en la provincia de Chaco? Dado que, bueno, en las elecciones locales que pasaron, la UCR del gobernador cerró un acuerdo con La Libertad Avanza, le fue muy bien allí. Y el PRO, de acuerdo a cada distrito, es la alianza que cierra o no. Hace una semana atrás, con 4 elecciones en distintas provincias, vimos que no jugó con La Libertad Avanza. Bueno, las de ayer fueron las elecciones más significativas. ¿Cómo cree usted que tendría que posicionarse el partido de cara a octubre? Como lo que seguimos haciendo, ¿qué tal? Como lo que seguimos haciendo, o sea, en el Chaco se dio que 2 legisladores fueron del PRO, o sea, el gobernador cerró con La Libertad Avanza, nos fue muy bien en Chaco, obtuvimos 8 bancas y el PRO participó de esas elecciones, o sea, la 4ª diputada es Karina Boteri, que es del Agua, que es del PRO, y o sea, estamos conformes de la manera que se están manejando las cosas acá en Chaco. O sea, no estamos apartados y seguimos trabajando. Yo les cuento que hay un PRO que sigue trabajando fuertemente con los compromisos, con los valores de siempre, con la responsabilidad de siempre. O sea, allí estamos nosotros. Marilú, ¿cómo imagina que va a ser la reunión del bloque del PRO en la jornada de mañana? ¿Ya está citada la reunión para mañana? Sí, sí, por supuesto. Estoy citada. Yo creo que va a ser una reunión interesante donde se van a exponer dónde fallamos, cómo nos rearmamos, cómo avanzamos. Creo que se va a tratar de eso, mañana a las 18 horas. Diputada, usted forma parte de la Comisión de Personas Adultas Mayores. La oposición la semana pasada, luego de una serie de emplazamientos, obtuvo dictamen. Su bloque también dio un dictamen respecto a distintas propuestas que hay. Hay 14 dictámenes sobre distintas propuestas de mejoramiento o atención a la situación de los adultos mayores. ¿Cuál es su posición y cómo cree que puede desarrollarse si es que se convoca una sesión el día miércoles? Claro, acá hay un tema para debatir y bastante profundo porque venimos con una deuda previsional, venimos con una deuda importante con nuestros adultos mayores que a mí la verdad me pesa el alma y no se le puede dar respuesta hoy. La idea es crear una comisión... Ay, no se le escucha, diputada, se cortó el audio. Ahí sí, se cortó Estaba el audio. justo... Ahí sí, ahí se le escucha. No se escucha nada. ¿Qué decía una comisión crear? Una comisión que abarque en varios bloques de varios partidos para poder tratar de manera integral, profunda y definitiva este tema, porque tiene muchas aristas todavía. Nosotros tenemos una deuda, vuelvo a decir, con los adultos mayores desde hace muchísimos años y eso no se resuelve de un día a otro. Y tenemos también el tema de que cualquier desequilibrio fiscal haga, por ejemplo, que el gobierno lo vete, que no se ponga de acuerdo, como pasa con muchas cosas. Entonces, tenemos que estudiar esto a fondo y ver de qué manera realizamos un proyecto que pueda ayudar realmente al adulto mayor, de una buena vez. Usted dice que hay que cambiar el sistema definitivamente. Totalmente. Son pocos los que aportan, son mucho más los que tienen que recibir. Tenemos desde la ley de trabajo que tenemos que cambiar para poder hacer mejor los aportes. Un montón de cosas tenemos que cambiar. Así que hay que trabajar mucho sobre este tema y es algo profundo que lo tenemos que tratar en comisión y darle una solución. Realmente tenemos que darle una solución. Diputada, la consulto porque esta semana está convocada la Comisión de Turismo. Usted es conocedora del sector y además autoridad de esa comisión. Si nos puede adelantar un poco qué se va a tratar allí. También vi en el temario el proyecto referido a turismo termal por el cual el año pasado tuvieron un encuentro en La Rioja. No sé si está pensado avanzar ya con un dictamen o se sigue con el debate.
Se van a realizar varios dictámenes mañana que están allí esperando. El tema del termalismo realmente es algo importantísimo, donde estamos sumergidos en que se pueda tratar y se pueda darle comisión, ¿no es cierto? Porque tiene que llevarse a las obras sociales para que realmente sea un beneficio que puedan tener todas las personas, de ir a tomarse un baño termal por todo lo que conlleva, para prevenir, para ayudar, así como pasa con otras terapias, ¿no es cierto?, que están nomencladas en las obras sociales, también esto del termalismo. Así que estamos trabajando en eso. Hay varias cosas en las cuales estamos trabajando dentro del turismo, el tema del previaje, el tema de, bueno, esto de las aguas termales que contaba y varias cosas allí que hay que poner en marcha para que la industria sin chimenea pueda funcionar. ¿El previaje sería una vuelta de este programa? Sería una vuelta con algunas mejoras, o eso lo estamos tratando, sí, lo estamos tratando. ¿Y son iniciativas, Marilú, que están teniendo consenso para que salgan con mucho acuerdo político a la hora de llegar también al recinto? Sí, están teniendo consenso. De hecho, el miércoles lo vamos a ver y lo vamos a tratar en comisión. Y si todo lo que impulse un turismo más allá de la temporada, fuera de temporada, bueno, es importante porque eso también trae divisas al país. Diputada, ¿en qué otros proyectos está trabajando? Y preguntarle también por otra iniciativa que puede llegar al recinto, que tiene que ver con la emergencia en discapacidad. Pero usted en particular, sabemos que el tema del turismo... Mira, yo tengo varios proyectos y propuestas que están allí, viste que si no se tratan en comisiones como que quedan encajonadas, y una de las cosas que por allí nos preocupan, podés tener el proyecto más importante y si no se lo trata es como que no existe. Y esas son las cosas, seguimos trabajando en las cosas que podemos. Yo he presentado el empleo joven, el primer empleo, el tema del boleto rural, la emergencia sanitaria que tenemos acá en Chaco. O sea, hay varias cosas que están en carpeta para ser tratadas y seguimos trabajando y haciendo territorio, porque Chaco es una provincia que estuvo mucho tiempo mal administrada, digámoslo así suavemente, y que nos dejó un saldo tremendo donde los chaqueños todavía sufren muchísimo. Entonces estamos trabajando en esas cosas que podemos darle respuesta, tratando de dar respuesta. O sea que usted también está de acuerdo con que tienen que volver las sesiones ordinarias. Totalmente. Por supuesto que tienen que volver las sesiones ordinarias. Tenemos que tratar las cosas que realmente le preocupa a la gente. Yo siempre digo, somos empleados de la gente y tenemos que dar respuesta y debatir los problemas de la gente, no pelearnos entre nosotros. O sea, hay muchas cosas por resolver, arreglar en cada localidad, en cada provincia, que son realmente urgencia y estamos por allí en cosas que tienen que ver más con los egos de las personas o de los funcionarios que con los problemas reales de la gente. Marilú, ¿piensa que el bloque del PRO puede quebrarse en torno a el apoyo o no al gobierno nacional? No, yo creo que cada uno tiene decidido qué va a hacer. O sea, nosotros somos PRO y desde PRO podemos acompañar como lo hemos hecho. Yo creo que el bloque más fiel a este gobierno para que tenga gobernabilidad fue el PRO. Hemos demostrado que no somos el enemigo. O sea, nosotros estamos para acompañar en las cosas que nos parecen bien, para ayudar a lo que la gente eligió y se dio cuenta que no quiere más de lo mismo, y vamos a estar. Nosotros vamos a estar para acompañar, pero no creo que el bloque se tenga que romper. Diputada, ¿y qué opina? Esta mañana hubo declaraciones del presidente Javier Milei después de este triunfo que, bueno, tuvo justamente La Libertad Avanza en la ciudad, respecto de Mauricio Macri, el expresidente y el presidente del PRO justamente, que consideró que ya hay algunas cosas que no entiende y que está grande. ¿Qué piensa? ¿Qué opina de esto? Quiero no poner, sí, lo escuché, no me parece, uno nunca está grande. O sea, la política, el sueño de los cambios,
está siempre en uno. Eso no me pareció de mal gusto, no me pareció bueno, ni correcto, ni sano. O sea, nosotros tenemos que sumar, y el expresidente Mauricio Macri dio muestras acabadas de responsabilidad, él es respetado en el mundo. O sea, es una persona coherente y cabal. Equivocado, se equivoca todo el mundo, pero realmente tenemos un profundo respeto por todo lo que ha hecho y por lo que le faltó por hacer. No tuvo el acompañamiento de la Cámara, no tuvo el acompañamiento, tuvo los miles palos en la rueda, lo sabemos, y él está dispuesto a trabajar, a ayudar, y no, esas declaraciones no me parecieron buenas, para nada. ¿Y le parece que tiene que ser candidato Mauricio Macri para el Senado, por ejemplo, o que la Ciudad de Buenos Aires elige senadores este año también, igual que Chaco? Y eso es algo que él lo va a decidir, no respondería por él. Yo sé que él dijo también ayer en varios comunicados que él no está para ser candidato, sino para acompañar, para ayudar, está para eso. Bueno, muy bien. Marilú Quirós, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a usted y a sus órdenes. Gracias. La diputada Marilú Quirós del bloque del PRO representa a la ciudadanía de la provincia del Chaco. Sí, me parece que hay toda una perspectiva, por lo menos dentro de los diputados y las diputadas del bloque del PRO, de la fortaleza que significa mantenerse unidos, claro, ¿no? En exacto. general puede haber mucha pirotecnia, podríamos decir, o discusión en la búsqueda de nuevas bancadas. Vamos a verlo seguramente a partir de agosto, septiembre, ya con la campaña de cara a octubre, con las bancas que se renuevan también aquí en la Cámara Baja, y bueno, y eso genera obviamente competencia entre los distintos candidatos y llegan a decirse cosas que por ahí algunos hasta incluso se arrepienten de haberlo puesto en esos términos. Pero la realidad es que acá en la Cámara tienen que convivir y que hay una coincidencia en ese interbloque o en esa articulación. Exacto, y es verdad lo que dijo la diputada Quirós, que es el bloque del PRO el que más junto a la Libertad Avanza han trabajado a lo largo de los últimos meses. Prácticamente sin el PRO hubiese sido muy difícil para el oficialismo lograr la sanción de leyes, por ejemplo, la de bases. Por ejemplo, sí. O el bloqueo a los vetos, a ese blindaje que logró Javier Milei aquí en la Cámara de Diputados a los vetos presidenciales. Sí, aparte no nos vamos a asustar porque en política hemos visto volver de cosas peores, ¿no? Claro. Fue una campaña dura, fue una campaña en la que en el último tramo además se dijeron cosas de un lado y del otro que molestaron bastante, pero bueno, siempre se mantuvo la puerta abierta justamente a lo que decimos de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Hoy lo ratificó el presidente Javier Milei con dirigentes, sí, del PRO, pero también en esto, ¿no? De que mencionaban de la unidad del bloque, bueno, se ve, ¿no? Del otro lado un radicalismo totalmente partido. Y bueno, hay que ver, ¿no? La conveniencia también o no de esta bancada amarilla de dividirse aquí o no. Hay que esperar. Ahí la primera señal va a ser de qué manera terminan las estrategias políticas del PRO y la Libertad Avanza con miras a las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Eso va a dar un parámetro un poco más concreto, porque además vienen articulando con distintos sectores en cada territorio. Y hay tiempo. Hay tiempo porque estamos en mayo. Recién el 9 de julio es la fecha en la cual se cierran la convocatoria a alianzas y acuerdos políticos para la presentación de los candidatos con vistas a las elecciones del 7 de septiembre. Elecciones locales, repetimos, diputados, senadores, consejeros, escolares de las distintos, son 135 municipios los que tienen en la provincia de Buenos Aires. Obviamente la mayor cantidad de concentración ciudadana está en el conurbano bonaerense, en el primer y segundo cordón, pero también hay que dar cuenta de esa territorialidad y capilaridad que tiene. Si bien es verdad que la concentración ciudadana en las elecciones es fundamental para, bueno, tener un parámetro mayor de cómo es el ritmo electoral, pero es un territorio muy grande, ¿no? Y hay partidos políticos que están muy asentados en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires. El radicalismo es un partido muy asentado en el interior de la provincia de Buenos Aires, en muchos municipios, y el PRO también ganó territorio en varios municipios. Hay que ver cómo se articulan esas disputas, porque también influye el armado local en cada uno de los distritos.
Sí, por supuesto. Y están todas las miradas puestas también en bueno, después de esto que sucedió en la ciudad, ¿no? Donde el peronismo quedó finalmente segundo. Bueno, esto le da también a justamente, ¿no? La interna que hay en el PJ en la provincia de Buenos Aires, estas diferencias entre el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner, que es la que comanda el PJ nacional. Bueno, estarán también observando, ¿no?, esta situación respecto de que si la Libertad Avanza finalmente cierra con el PRO, tienen, bueno, otro peso seguramente en la cantidad de votos, aunque hablamos de un distrito totalmente distinto, como decís, Amanda, que es la ciudad y la provincia, claro, con todas sus particularidades y sus diferentes territorios, que no es lo mismo el conurbano también que el interior, claro, ¿no? Exacto. Ahí juegan mucho también los intendentes, por ¿no? supuesto. De todos los colores políticos, de todos los sectores, y que, por supuesto, la estrategia de la Libertad Avanza va a ser polarizar nuevamente, ¿no? Entre los dos modelos, como lo planteó en la jornada de ayer Manuel Adorni. Ahora, desde el PRO, quieren que ese acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, o entre dirigentes del PRO y la Libertad Avanza, incluya también a otras fuerzas políticas, a otros dirigentes de otros espacios, entre ellos la Unión Cívica Radical. Claro, sin duda. Veremos a ver qué es lo que puede llegar a ocurrir con los diferentes partidos que en su momento conformaron Juntos por el Cambio, pero que la llegada disruptiva de Javier Milei lo que hizo fue implosionar Juntos por el Cambio. Y además el impacto que ha tenido la elección porteña con la polarización y con la dispersión también de los miembros de Juntos por el Cambio, que no resultaron tan favorecidos, ¿no? Claro. Tanto Evolución Radical como la coalición cívica quedaron excluidos de la posibilidad de tener representantes en la legislatura, debilitados, en definitiva, por la atomización y no pudiendo concentrar todo ese caudal de votos. Pero veremos cómo se va definiendo, porque ahí hay distintas transversalidades que atraviesan la realidad, y en la provincia de Buenos Aires se vota con boleta sábana, con la boleta tradicional, de distintos cuerpos, ¿no? El cuerpo de diputados, 7 de septiembre, claro, de senadores, los que tengan que renovar senadores, y también consejos deliberantes locales y consejos escolares. Así que va a ser un tipo de boleta, un tipo de estrategia. Muchos van a ir con las boletas que van a ser repartidas por los partidos políticos ya al cuarto oscuro, como se hacía tradicionalmente. Es muy diferente a lo que fue el voto electrónico ayer y lo que va a ser la boleta única de papel en octubre. Exactamente. Y las estrategias que obviamente también el gobernador Axel Kicillof quiere mantener el control sobre la legislatura local, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, y que por el otro lado, dentro de la interna del peronismo, del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, hay los diferentes sectores garantizando la unidad del sector. Exacto. Veremos si esa unidad se puede garantizar cuando empiecen a pensar en las candidaturas. Cuando esté la lista, no solo de las listas locales, de diputados y senadores y consejeros escolares y vecinales, sino también ya en julio, agosto, las listas que se van a empezar a tejer por la discusión política para la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, que no renueva la provincia de Buenos Aires, pero sí la ciudad y otros 7 distritos. Todo esto lo hablamos después de la pausa. Después de la pausa. Nos vamos rápidamente a la pausa. Quédese, estamos en Diputados Televisión. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber.
El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Último bloque en este Pasos Perdidos de la Semana Patria, el 25 de mayo, día del primer gobierno patrio, por eso estamos con nuestras escarapelas. Así es. Veremos también las actividades que haya de celebración y conmemoración, obviamente, del gobierno nacional. Cada domingo no es feriado, o sea, es feriado, pero no es trasladable, así que va a haber también muchos homenajes de darse justamente la sesión el día miércoles, que todavía está en veremos. Exactamente. Pero hay bastante inquietud entre los bloques de la oposición que están reunidos en este momento para analizar qué posibilidades hay de construir esa mayoría de 129 para que sea viable la sesión, Sí, ¿no? claro. Si garantizan los 129. A ver, la idea es trabajar los dictámenes vinculados con el tema jubilaciones, lo que señalábamos anteriormente, dentro de ese abanico de 14 dictámenes que se han firmado, está uno que presentó Unión por la Patria, que tiene que ver con una prórroga por 2 años de la moratoria previsional, moratoria que venció el pasado 23 de marzo y que no está logrando consensos como para garantizar el número y aprobarlo. Hay otras propuestas que están hablando de, digamos, un complemento a partir de cada año que tenga de aporte hecho el trabajador y eliminando lo que es la cláusula de 30 años o la obligatoriedad de tener 30 años de aporte. Claro, para aquellos que llegan a la edad jubilatoria pero no han logrado, por las distintas razones de muchas veces de no aporte de los empresarios, llegar a los 30 años de aporte, más allá que lo hayan trabajado, ¿no? Claro, exactamente. Y a lo mejor tiene 28 años de aporte, no hay moratoria y dice, bueno, no me jubilo más. Entonces, una respuesta desde la política es, bueno, que cobre una proporción a esos 28 años a partir de una base. La base es la PUAM, la prestación al adulto mayor, sancionada en el año 2017 y que está conformada por un 80% de la jubilación mínima. Claro, es el 80% del haber mínimo. Exactamente. ¿Y qué es lo que dice una de las iniciativas? Que es, por ejemplo, la de Encuentro Federal, la de Nicolás Massot. Se toma como base la PUAM, pero no la pone el 100%, sino el 85% de la PUAM. Y esto, lo que en definitiva va a hacer es que entra en la discusión con lo que está proponiendo Unión por la Patria, que es respecto al tema de, si no hay moratoria, que se tome como base en esta compensación el 100% de la PUAM. Y después, a partir de ahí, un porcentaje a partir por cada año de aporte que haya hecho el trabajador y que puede llegar a ser el futuro jubilado. Y también hay, por otro lado, proyectos que buscan aumentar el bono, incorporarlo al haber jubilatorio para que pueda también impactarle los aumentos que se hacen trimestralmente en el haber jubilatorio. También está la declaración de emergencia en discapacidad que tiene dictamen y se busca también el emplazamiento
por el tema en presupuestario universitario, además de otros temas que están también pendientes todavía y que por eso están hoy reunidos los representantes, los bloques opositores, para ver si logran garantizar 129 el día miércoles y en función a eso convocar a la sesión que todavía no está convocada. Entre otros puntos está la emergencia hídrica en la provincia de Buenos Aires a partir de lo que está sucediendo con las lluvias, las inundaciones en Zárate, en Campana y en otros municipios, para que haya también una respuesta rápida desde el Congreso Nacional. Y por último, uno de los puntos que empezó a circular con posibilidades, pero veremos cómo finalmente se termina de articular, es la designación de los auditores generales de la Nación. Un tema que viene pendiente desde el año pasado en la Cámara de Diputados y desde este año, abril de este año, en el Senado quedó acéfalo, en verdad, con un solo auditor, el representante de la oposición por el poder, digamos, por lo ejecutivo, no en representación de las cámaras, digamos, que es el auditor general, pero faltan los auditores que corresponden a este cuerpo, a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación. Es una de las preocupaciones que tienen varios diputados, sobre todo con más tradición en esta Cámara, como el diputado Pichetto. Bueno, ahora, la idea de la oposición era ya empezar a pensar en la postulación de algunos auditores para que la Cámara avance con las votaciones. Ahí empezó a sonar el nombre de Emilio Monzó, representando a un sector de esta Cámara de Diputados. Ahí está Encuentro Federal. Por el lado de Unión por la Patria, el auditor podría ser Forlón. Que ya viene. Que ya viene siendo auditor y venció su mandato el año pasado. Y dejan en blanco, digamos, para que decida el oficialismo, Unión de la Libertad Avanza, quién es el auditor que puedan llegar a proponer. Ahora, a partir de ahí, eso es lo que están planteando los bloques de la oposición. Desde el oficialismo se conoció en estas últimas horas un proyecto para modificar lo que es la conformación de la Auditoría General de la Nación, un proyecto que lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A partir de ahí habrá que ver de qué manera se establecen acuerdos, acuerdos políticos para decir, bueno, no nombremos los auditores hasta que no discutamos esta propuesta que está haciendo el presidente de la Cámara. Ahí tendrá que ir a las comisiones respectivas, sancionar la iniciativa y después de ahí designar a los auditores. Hay también en el Senado iniciativas para cambiar la conformación de la auditoría, reducir los mandatos. Los mandatos de los auditores hoy son de 8 años. Quieren llevarlos a 4 como son los mandatos que tienen actualmente los diputados nacionales, los mandatos que tienen los presidentes de la Nación y vicepresidentes. Entonces, recordemos que hay que ver si se resuelve antes o después del nombramiento de los auditores que hoy faltan de la Cámara Baja y del Senado. Exacto. Si hay acuerdo, me parece que la lógica es discutir el proyecto y después definir los auditores. Ahora, si esa es la lógica para trabajar, tendrá que ponerle fechas. Sin duda. Porque si van a discutir un proyecto para terminar de aprobarlo dentro de un año, me parece que no le sirve a la auditoría. Exactamente. Pero hablábamos de las elecciones porteñas, tema que tiene todavía copada la agenda, por lo menos en la jornada del día de hoy y seguramente un poco más mañana. Meli, nos vas a hacer un mapeo de cómo ha quedado la legislatura a partir de estas elecciones que se dieron ayer y que resultó ganador con más del 30% de los votos La Libertad Avanza. Sí, allí enfrente del Cabildo, en diagonal a la Casa Rosada, se ubica la legislatura porteña, donde, bueno, es unicameral, ¿no? El poder legislativo de la ciudad tiene solamente una Cámara de Diputados que está compuesta por 60 legisladores. Y en este caso lo que se eligió ayer fueron a 30 de ellos, algunos vamos a estar mencionando, porque, bueno, sabemos que muchas veces legisladores porteños pasan, después dan el salto, ¿no?, al Congreso de la Nación. En este caso también, en esta oportunidad vamos a ver al revés, ¿no? Claro. Personas del Congreso que han pasado para integrar la legislatura a partir del 10 de diciembre, aunque, bueno, siempre la sesión de jurá de los legisladores allí se hace entre el 8, el 9, el 7, porque, bueno, el 10 de diciembre es aquí en el Congreso y en los años presidenciales coincide con la asunción, ¿no?, del presidente. Bueno, así que como decimos, se renovó la mitad del recinto allí de la legislatura porteña con 30 bancas que se eligieron este domingo y de las cuales obtuvieron 5 frentes, lograron que puedan ingresar legisladores
de sus espacios, de las 17 listas que compitieron. La Libertad Avanza se llevó 11 bancas, como decíamos, contábamos hoy al comienzo de este programa. Tiene actualmente un bloque de 8 miembros, ponía en juego 6 bancas y ganó 5 más. O sea, no solamente retuvo esas 6, las pudo renovar, sino que también van a ingresar 5 más. Bueno, Adorni, el vocero presidencial, primer candidato de esta lista, que, bueno, además integró también Solana Pelayo, directora del Banco Nación, quien asumirá en la legislatura, Nicolás Pacoch, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado actualmente, también a Andrea Freguía, que es secretaria del bloque de la Libertad Avanza hoy en la legislatura. Después hubo 5 también legisladores porteños que lograron ser reelectos por esta lista de la Libertad Avanza, entre ellos Juan Pablo Arenaza, que es un histórico legislador porteño hace muchos años y que es del riñón de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Él ha dado el salto oficial también desde el PRO a la Libertad Avanza. Bueno, después ingresa también Diego Bartabedian, que es un funcionario de Cancillería. Hace pocos días estuvo aquí en el Congreso, más precisamente en el Senado, en una reunión que la vicepresidenta Victoria Villarroel mantuvo con el embajador de España. Y el economista Juan Ignacio Fernández. Bueno, ellos van a ser algunos de justamente los legisladores de la Libertad Avanza, que la Libertad Avanza le arrebató al bloque que se llama Vamos por Más, el bloque oficialista del PRO allí en la legislatura, le arrebató la segunda minoría. Va a ser la segunda fuerza dentro del recinto con 13 diputados. Después tenemos a Es Ahora Buenos Aires, que actualmente se llama Unión por la Patria en la legislatura, que ganó 10 bancas, la lista que encabezó el diputado nacional Leandro Santoro. Allí tenían 18 bancas y ponían en juego 8. Bueno, también las pudieron renovar y a su vez ganaron 2 más. Así que Unión por la Patria ya era primera minoría, ahora lo seguirá haciendo con 20 diputados, que es un tercio del recinto, ¿no? Claro. Porque son 60 en total. Bueno, además de Leandro Santoro, también va a ingresar como legisladora Claudia Negri, que es vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA, donde justamente Santoro cerró su campaña el otro día. Federico Mochi, secretario de la Juventud Universitaria Peronista. También Mariana González, militante social. Otro dirigente de los barrios populares es Alejandro Pitu Salvatierra. Bueno, entre ellos están algunos de esos 10 legisladores que van a estar allí asumiendo en diciembre. Después tenemos al PRO con 5. Y acá entra en conflicto, ¿no?, el oficialismo porteño, porque, bueno, de los 12 actuales que contienen el bloque Vamos por Más, arriesgaba 6 bancas y logró 5, o sea, perdió 1. Pero además de estos 11 que quedarían, solamente 11 legisladores del oficialismo, hay uno que es larretista y que justamente fue reelecto en la lista de Larreta. Entonces ya tenés 10. Claro. Y después hay 2 de la coalición cívica, que habrá que ver qué hacen, porque el oficialismo porteño ya venía perdiendo a sus socios que estaban en bloques separados, ¿no? Hablamos de la UCR o de Confianza Pública de Graciela Ocaña, que también fueron en la lista de Juntos por el Cambio, en la que ganó Jorge Macri, pero ya funcionaban por separado dentro de la legislatura. Así que si todavía en el reacomodamiento que va a haber seguramente en diciembre, cuando asuman los nuevos, puede llegar a perder más, puede llegar a quedar con menos de 10 diputados el bloque que va a integrar la diputada nacional Silvia Lospenato, también Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico y ex diputado, Laura Alonso, otra ex diputada nacional, ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno Cambiemos y hoy vocera del gobierno porteño. Y también van a ingresar, bueno, Darío Nieto fue reelecto. Darío Nieto es quien conduce hoy el bloque del oficialismo en la legislatura porteña, y Rocío Figueroa, vicepresidenta de Jóvenes Pro. Luego tenemos Volvamos Buenos Aires, que es este frente que encabezó el ex jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta. Fue secundado por la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri,
que termina mandato en diciembre justamente porque se eligen este año en las elecciones nacionales senadores por la ciudad. Y también tenemos a Emanuel Ferrario, que es uno de los que les digo que integra el bloque Vamos por Más, pero se va a ir evidentemente al nuevo bloque con Larreta. Hay otro más también de esos legisladores que allí está referenciado en el ex jefe de gobierno. Y finalmente, bueno, el Frente de Izquierda, que arriesgaba 2 bancas y ganó una. Así que perdió otra, ¿no? Que la va a ocupar Vanina Biasi. Ella actual también, diputada. hoy diputada nacional del Frente de Izquierda. Sí, pero que termina mandato a fin de año. Claro. Así es. Bueno, esto que les decía, ¿no? Las bancas que arriesgaba cada bloque y lo que lograron retener, lo que ganaron o perdieron. Y bueno, también sin chances de renovar las bancas quedaron Ramiro Marra y Yamil Santoro, que eran, bueno, Ramiro Marra era parte de La Libertad Avanza, compitió ahora con la UCD, salió en 6º lugar, por debajo del 3% de los votos, con lo cual no pudo ser reelecto. Él había ingresado a la legislatura en 2021, recordemos, con la irrupción de La Libertad Avanza en el escenario electoral. Como fue elegido Javier Milei y Victoria Villarroel para la ciudad de la Cámara de Diputados por la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra ingresó como diputado de la legislatura porteña, como legislador 5 porteño. diputados ingresaron en ese momento. Así es. 5 diputados, de los cuales 3 hoy no están dentro de La Libertad Avanza, dentro del bloque. Bueno, y también sin chance se quedó el radicalismo de mala elección realmente, por debajo de los 3 puntos, y la coalición cívica que llevaba como candidata a la diputada nacional Paula Oliveto. Ella fue legisladora porteña, Paula Oliveto también, que no consiguieron ningún legislador entre las otras 12 listas restantes que tampoco lo lograron, pero bueno, marcamos sobre todo la UCR y la coalición cívica porque fueron socios del PRO, fueron parte de Juntos por el Cambio y bueno, hoy no han tenido un buen resultado, ¿no? Bueno, lo decíamos al principio también, la atomización, tantas propuestas, tantas listas, al final terminó siendo confrontativo y también, como decía Fer, la contraposición en proyectos, en proyecto nacional y lo referenciado con el gobierno anterior, el kirchnerismo justamente, o la provincia de Buenos Aires como referencia, y los otros diputados y los otros candidatos quedaron muy atomizados, muy diluidos, digamos, en esa confrontación. De hecho, hay todo un sector digamos, de porcentajes que se han obtenido ayer que si uno toma la coalición cívica, el MIT de Oscar Sago, que llevó a Caruso Lombardi, que se fue al descenso, y con la Unión Cívica Radical, los partidos vecinalistas también, que había varios. Sí, pero el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, todos ellos iban juntos a el PRO a nivel de la Ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones. Es verdad. Son los que conformaron Juntos por el Cambio. Ahí trabajaron todos juntos. A último momento, cuando se estaban cerrando las listas, el MIT rompe con el PRO por desacuerdos en torno a las candidaturas. En el orden de los integrantes de la lista. Me parece que ahí es donde el PRO tiene que empezar a analizar cuál fue la estrategia que se hizo mal. Que los socios empezaron a disgregarse y empezaron a armar candidaturas, cada uno de ellos, más allá que sabían que era difícil llegar. Hubieran reunido la cantidad de votos de Adorni, por ejemplo. Claro. Entre todos, ¿no? Entre Larreta, el radicalismo, la coalición cívica y el MIT, ahí más el PRO. Podría haber existido la posibilidad de esos 3 tercios. Claro. Y dejar afuera a otros espacios, por ejemplo, a el Frente de Izquierda. Por ejemplo, sí. No, bueno, lo que pasa es eso, con la dispersión de candidaturas también pierden potencia, ¿no? Porque es mucho el umbral de votos que se requiere para poder alcanzar una banca, y también tanta atomización, lo hemos visto acá en la Cámara de Diputados, es contraproducente al fin de cuentas para los oficialismos. Bueno, hay que ver, ahí tiene mucho más espacios para negociar, en definitiva, ¿no? Un poco lo que pasa acá, que al fin de cuentas se terminan confluyendo en bloques, ¿no? Como es el bloque Encuentro Federal, como es el bloque la Liga del Interior ahora, o el bloque
Innovación Federal, que lo que intentan hacer es un poco de fuerza entre muchos representantes de distintas fuerzas. Claro, exactamente. Bueno, y de esa manera veremos cómo construye mayorías el jefe de gobierno, que va a tener la necesidad, como tiene el gobierno nacional, de enviar proyectos y que sean aprobados esos proyectos. Vamos a ver cómo construye esas mayorías el jefe de gobierno, Jorge Macri. Y Clara Mucio, la vicejefa de gobierno, que sin lugar a dudas es la presidenta natural de la legislatura porteña y que es la que va a tener que estar también en esa construcción de mayorías. Vamos a repasar un poquito la agenda para estos días. Ya está previsto para mañana martes y para el miércoles algunas actividades, siempre con la latencia de esta convocatoria a sesiones que se podría dar a principio del día de mañana. Por eso las comisiones que han convocado para el miércoles son principalmente a la mañana temprano. Martes 20 de mayo, mañana a partir de las 12, Acción Social y Salud Pública, distintos proyectos de declaración y de resolución. También están hablando sobre la salud cerebral y hay como una suerte de sesiones informativas con especialistas. Luego a las 14, intereses fluviales, marítimos, pesqueros y portuarios. También hay varios invitados con los que compartir una reunión informativa en torno a una serie de iniciativas. Legislación penal, ahí quieren trabajar en función también a una iniciativa que busca caracterizar las infracciones de tránsito provocadas por las motocicletas y en ese sentido también las muertes violentas que se producen en el ámbito de utilización de manejo de motos. Y a las 15:30, Defensa Nacional con proyectos de resolución y declaración. Veíamos la semana pasada que había muchos pedidos de informes sobre la situación de la obra social del personal de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, y también, bueno, rondaba ahí la posibilidad de una convocatoria del ministro Petri, que ayer estuvo en el escenario. Exactamente, de la Libertad y es Avanza. uno de los pedidos que varios diputados de la Comisión de Defensa le están haciendo al presidente de esta comisión, a Ricardo López Murphy, para que directamente invite al ministro a la comisión para que trate de responder los mayores cuestionamientos que hoy está teniendo su cartera. Sí, hay que ver si en las próximas horas se confirma o no, porque la citación habla de que después del tratamiento de todos esos proyectos se recibirá a Luis Petri. Pero hace unos instantes uno de los diputados que conforma la comisión todavía me decía que no estaba definido la presencia del ministro, pero bueno, ya está ahí por lo menos en el temario contemplado. Así que vamos a seguramente saberlo en las próximas horas. Y el miércoles también hay varias comisiones convocadas, todas para comisiones informativas. Desde las 9 de la mañana la Comisión de Cultura con varios proyectos de resolución y declaración. A las 10 de la mañana lo veíamos con la diputada Marilu Quirós, justamente la Comisión de Turismo, con invitados y expositores sobre turismo social y turismo termal. A las 10 sobre créditos en la Comisión de Finanzas con la actualización de los créditos fiscales por la devaluación de la moneda. Y a las 10 también pequeña y mediana empresa con distintos temas, todo supeditado a que no haya sesión, pero bueno, en general son al mediodía. Claro, exactamente. De convocarse se va a hacer a las 12 del mediodía. Exactamente. Gracias, Melissa Jofre, por toda la información. Nos vemos el miércoles, quizás, o por ahí haya sesión. Bueno, así es. Nos vemos por acá. Y Fer, llegamos al final del programa con bueno, todo un recorrido de lo que ha sucedido ayer con las elecciones porteñas. Y el impacto, ¿no? El impacto de las elecciones aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos. Gracias por estar ahí, quédese en sintonía. Esto fue Pasos Perdidos. Estamos en Diputados Televisión y nos estamos reencontrando. Gracias. Adiós.